este nuevo tiempo que comenzamos abriendo con un libro precioso. De verdad que el libro de Génesis o Bereshit es el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Pacto, el primer libro de la Torá, y por lo tanto vamos a ir introduciéndonos nuevamente. Es como que vamos a caminar, vamos a ir recorriendo por entender también el diseño, el propósito del Padre para nuestras vidas. Él nos revela desde principio a fin sus propósitos, sus tiempos, lo que Él quiere hacer, su voluntad, sus planes eternos, y por lo tanto, para nosotros comprenderlos bien, nos va a permitir siempre estar alineados a lo que Él quiere hacer en nosotros, a lo que verdaderamente Él nos está llamando a hacer, quiénes debemos ser restaurados en nuestra identidad, ser también de alguna manera transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de creer, incluso cómo el Señor hace las cosas. Creo que el Bereshit, el principio, el Génesis, para nosotros también debe ser: Señor, hazme de nuevo, como el barro en las manos del alfarero. Señor, hazme de nuevo, cámbiame. A lo mejor hay cosas en mí que no están bien, hay cosas que yo estoy pensando equivocadamente, pero Padre, quiero que tú me dirijas, que tú me guíes, que tú me lleves de tu mano, que tú me reveles tu palabra y saques de mí todo aquello que no es tuyo y comiences a colocar en mí aquellos fundamentos que están en la Escritura y qué es lo que tú quieres para mí. Entonces, ese debe ser nuestro corazón, ¿cierto? Hablamos del corazón, qué tan importante es que sea una buena tierra. Entonces, esta porción es la primera, ya para allá, número 1 de Génesis, que abarca del 1:1 al capítulo 6:8. Amén. Entonces, comenzamos. Bueno, a grandes rasgos, ¿cierto? Revisando un poco la escritura, la palabra, ¿cierto? Hoy día comprende dos partes: el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como lo conocimos, y el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Amén. En resumen, el Antiguo Pacto ya está conformado, o también es denominado su nombre Tanaj, ¿ya? Tanaj en hebreo, ¿cierto? Que de alguna manera forma por tres consonantes, la TN, la y la K, que tiene que ver la T de Torah, que significa instrucción, enseñanza, lo hemos aprendido, N de Nevim, que tiene que ver con los profetas mayores y menores, y Ketuvim con los escritos. Ahí están todos los libros históricos y también los de poesía. Entonces eso forma el Tanaj, ¿ya? O el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Pacto, ¿cierto? También en hebreo, Brit Hadashah, pacto nuevo, pacto renovado. Y también tienen los evangelios, hechos, las cartas y el libro de Revelación. Obviamente el antiguo escrito en hebreo y algunas porciones en arameo, ¿ya? Y por lo tanto es allí donde está nuestra raíz de revisión de la escritura, y en el Nuevo Pacto en griego, ¿ya? El Nuevo Pacto en griego. Y por lo tanto también es muy importante poder, a través del fundamento del Antiguo, entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay palabras que vamos a tener que relacionar para poder comprender la similitud, ¿cierto? Y la similitud y el significado de lo que se está hablando en el Nuevo Pacto a la luz del Antiguo. Como dice, hay una frase muy, muy linda que me gusta: el Nuevo Pacto es el antiguo, el Nuevo Pacto es el antiguo revelado, y el Antiguo Pacto es el nuevo encriptado. Amén. Así que es hermoso cómo comenzamos a ver la escritura como una unidad completa. Ese es a modo de resumen solamente. Recordar, es muy importante que cuando comenzamos en Bereshit, en Génesis, en el principio, tenemos que recordar estos pasajes. Dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo hecho? Lo mismo que será hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. También dice Isaías 46, del 9 al 10, recordando de las cosas antiguas predichas: yo soy Elohim, Dios, no hay Elohim aparte de mí, que desde el principio anuncio el fin, y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Y también en Eclesiastés 3, 14 y 15, he entendido que todo lo que hace Ja Elohim es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Ja Elohim lo hizo así.
para que los hombres teman delante de él. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. Amén. Entonces, qué importante es tener esta palabra, porque la palabra no cambia, hermanos. La palabra no cambia. Él es eterno. La palabra de Él es igual que Él, su esencia, eternidad, ayer, hoy y siempre. Es el mismo, Él es inmutable. Por eso es muy importante entender esto para que no pensemos que el Nuevo Testamento vino a abolir el Antiguo. Amén. Es importante comprenderlos bien para saber hoy día qué es lo que está vigente. Hay cosas, por supuesto, que están suspendidas, hay cosas que han sido reemplazadas, hay cosas que han cambiado, por supuesto. ¿Ah? En Cristo han cambiado, en Yeshua han cambiado muchas cosas. Y lo hemos dicho, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, las ofrendas, el pacto ha sido renovado. Hay muchas cosas que vamos entendiendo que han cambiado, por supuesto, pero hay muchas otras cosas que permanecen y están vigentes. Amén. Entonces, Berechit o Génesis. Vamos a leer ahí los primeros versículos. Dice Génesis 1 y 2. En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Cierto? Todos conocemos la versión también Reina Valera, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta versión que tengo acá es la BTX, ¿cierto? Biblia textual, la cuarta edición. Ya me gusta mucho en algunos sentidos. Y lo que destaco aquí también es que rescata, ¿cierto? Contenido que se había perdido un poco en la traducción, ¿cierto? Que hoy día tenemos del texto más antiguo, o el texto, digamos, donde se extrae en hebreo. Y es Aleph Tav, y lo vamos a estar revisando. Amén. Ahora, en principio, vamos a ver que hay una diferencia, ¿cierto? Todos hemos dicho en el principio, ¿ya? En el principio. Pero la verdad es que ese artículo, él, no existe en el escrito hebreo, ¿ya? Solamente aparece la palabra Bereshit, ¿ya? Que está formada por dos palabras, que es Bet, de la letra Bet, ¿ya? Y Reshit, ¿ya? Entonces eso suma, es en principio. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque debemos entender de que hubo un principio claramente, ¿cierto? El universo fue creado, fue hecho por Dios y por lo tanto, por Elohim, y por lo tanto hay un comienzo, hay un inicio, hay un creador, hay un punto de partida. Pero esto es muy interesante porque en principio nos declara que es un principio abierto, es un principio que no es en un punto, sino que es en principio, ¿ya? Es porque no sabemos en realidad ese principio en qué momento fue. Porque vamos a ver más adelante que la creación comienza a través de ir declarando días, el primer día, el segundo día. Y este principio no está necesariamente dentro del primer día. Y es por eso de que la creación de los cielos y la tierra ya puede haber sido en un tiempo mucho más anterior. En algún momento de la eternidad hubo un comienzo, pero no necesariamente en el punto donde Él comenzó después a ordenar las cosas, porque dice acá que pero la tierra se ha precipitado en caos, o sea, la tierra estaba desordenada y vacía, y había tiniebla. Entonces, Dios no crea algo en desorden, no crea algo en caos. Entonces, vemos acá que la tierra ya había sido creada por Él, pero algo sucedió, ¿ya? Y es ahí donde queda abierto este principio, quizás para la caída de Hasatán o del adversario, para situaciones que a lo mejor pueden haber pasado, para un ciclo anterior que a lo mejor se puede haber vivido, si entendemos que esto es un ciclo, hemos ido aprendiendo que hay tiempos, y así como nosotros hoy día estamos en un tiempo que se ha estado viviendo en la historia, también pueden haber existido otros tiempos anteriores. De eso no nos habla mucho la escritura, no podemos ahí, digamos, especular mucho, pero sí esto nos deja abierto a que en principio eso puede haber sucedido hace muchos años, miles o millones de años atrás.
Pero en un momento, ¿cierto? La creación comienza y el creador, Elohim, ¿cierto? Él es el que está allí iniciando todo. Hay que entender también que todo lo que hoy día conocemos, los tres elementos, materia, espacio y tiempo, lo que dan forma, le dan contexto, le dan las características al tiempo que nosotros estamos viviendo, eso no necesariamente es algo que rige, esas leyes no necesariamente rigen para el creador. ¿Ya? Él está fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera del espacio que nosotros hoy día tenemos, que Él nos dio. Y por lo tanto, esas leyes que nos rigen a nosotros no necesariamente rigen a Dios. Por eso es el eterno. Él es eterno. Y no, Él no tiene tiempo. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Entonces, ahí hay cosas que es importante, muchos niegan obviamente la creación, pero no entienden que el creador no es alguien creado, el creador existe, él está y él es el que dio inicio a nuestra realidad, a nuestra creación. Ahora, acá es importante repasar nuevamente lo que es Aleph Tav. Aleph Tav está en el primer versículo de la Biblia. En Génesis 1:1 aparece Aleph Tav dos veces. Y por lo tanto, vamos a ver que Aleph Tav, ¿cierto?, está relacionado con las palabras hebreas Aleph y Tav, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, Aleph en su escritura pictográfica o hebreo antiguo, ya que es una cabeza de buey, literalmente. ¿Ya? Y eso es lo que significa cabeza de buey y representa la fuerza, el liderazgo, el poder, la potencia, la existencia. Y luego vemos la Tav, que mire, no es coincidencia, ¿cierto? Es como una cruz, precisamente porque significa señal, marca, monumento, pacto. Y por lo tanto, allí vemos ya encriptado un significado en hebreo pictográfico, Aleph Tav, que podríamos decir entonces, podríamos interpretarlo como el líder del pacto, ¿ya? O la señal, el líder de la señal o del sello o la cabeza del pacto. Amén. Ya sabemos entonces que Aleph Tav está allí codificado en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el primer verso. Amén. Él es el alfa y la omega. Lo hemos conocido después al entenderlo con el Nuevo Testamento. En el griego, el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Amén. Este Aleph Tav aparece más de 600 veces en la escritura. Y es importante allí identificarlo, solamente lo vamos a poder hacer en el hebreo, ya a través de revisar, ¿cierto?, el escrito en hebreo. Vamos a ir viendo algunas cosas. En esta BTX en algunas partes aparece, en otras no aparece, ¿ya? Así que es muy interesante porque vamos a ir viendo relaciones. La Torá es eterna, la palabra es eterna, ¿ya? La palabra permanece para siempre, eso lo sabemos. Y por lo tanto, cuando entendemos que la Torá es como una espiral que da ciclos y se repite y va trayendo nueva revelación y se va manifestando de distintas maneras, cierta medida que se va cumpliendo, vamos entendiendo entonces que Aleph Tav, al estar allí codificado en la escritura, siempre va a estar relacionado con un elemento profético importante, con un cumplimiento en Cristo o en el Mesías. Amén. Entonces es importante ir identificándolo para no perder esa gran, conexión que vamos a tener con el cumplimiento del Mesías, Yeshua. Ahora, vamos a ver algunos versículos, ¿ya? Isaías 41:4 dice, ¿quién lo planeó y lo ejecutó? Yo, el que anuncia el futuro de antemano. Yo, Adonai, que soy el primero, también soy con los postreros. Eso con respecto a lo que es Aleph Tav, Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. También Isaías 44:6. Así dice Yud-Hei Bab-Hei, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Y en Apocalipsis 1:8 y 17 dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. Amén. Entonces, hermanos, acá vemos que Elohim, Aleph Tav, ¿ya?
es Yeshua. Él es el alfa y la omega. Él es el Elohim. Él es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Que vino primeramente como un siervo sufriente, pero que vuelve como rey, vuelve a juzgar, a gobernar, a establecer, viene a someter todas las cosas, toda su creación, a ordenarla nuevamente. ¿Para qué? Para poder presentarla y sujetarla a aquel que le sujetó todas las cosas, o sea, al Padre. Amén. Entonces vemos acá, hermanos, que el mismo yo soy que se manifiesta en la zarza es el mismo yo soy que dijo, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la roca, y todos los yo soy que Jesús, que Yeshua dijo, conectan con el yo soy del antiguo pacto. Él es el mismo, amén. Y por lo tanto vemos una relación que el Padre y el Hijo son uno solo. Amén, que se manifiesta el Hijo, aquel que sale de él. Yeshua es la palabra, dice, Él es el Logos, Juan 1:1. Él es la palabra que se hizo carne. Él es la palabra, ¿cierto?, del Padre. Y por lo tanto, Él sale, entra a esta dimensión, a esta creación desde el principio, hermanos. Y Él es el que, por Él, son hechas todas las cosas. Amén. Él es el por el cual todas las cosas fueron hechas. O sea, es un poco difícil a veces comprender esa relación, pero tenemos que entender que nuestro Elohim es uno. Amén. Él es uno. No son tres, ¿ya? Es que es muy importante entender eso. Siempre nos han enseñado un poco un concepto que es de la Trinidad, ¿ya? Donde es un concepto, hermanos, que se arrastra un poco de la poli de varios dioses, amén, como lo tenían los romanos, los griegos, es un poco ese concepto politeísta, perdón, ahí está la palabra, y por lo tanto muchas veces esa manera de pensar ha influido mucho en nuestro pensamiento. Ahora sí sabemos que es el Padre, ya el Hijo y está el Espíritu Santo, por supuesto, pero aquellos tres son uno, no son tres separados, amén. Entonces, cuando vamos entendiendo que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo, porque hay una unidad, es su Espíritu, ¿ya? Y cuando entendemos que Yeshua, ¿cierto?, es el enviado de Dios, es aquel que salió del Padre, Él es el Logo, la palabra, Él es el Hijo que viene de Él y que vuelve a Él y que no habla nada y no hace nada por su propia cuenta y que finalmente al fin de los siglos vamos a ver que el Hijo vuelve a unirse al Padre y son nuevamente uno. Entonces importante es entender que es una unidad perfecta. Elohim es una palabra, fíjese, una palabra plural en hebreo. Elohim, la terminación im, es una palabra plural, masculina, ¿ya? Que entonces Elohim interpreta una palabra que parece singular, pero en su raíz es una raíz plural. Amén. Entonces es un poco lo que vamos a ir entendiendo, después vamos quizás a profundizar más en eso, pero es importante que Yeshua es Elohim, Yeshua es Yahweh. Amén. O Yud, Hei, Bab, Hei. Otro dato interesante, Yud, Hei, Bab, Hei en hebreo significa he aquí la mano, he aquí el clavo. La Yud significa Yud, Hei, Bab, Hei. Yud significa mano, amén. Hei, he aquí. Baf, clavo, y Hei, he aquí. Entonces la traducción que podríamos ver allí es he aquí la mano, he aquí el clavo, o mira aquí la mano, mira aquí el clavo. El nombre, ustedes saben que entrega un mensaje, entrega una revelación, entrega un propósito. Y esa fue la revelación de su nombre, Yud, Hei, Bab, Hei. Amén, que se cumpliría, ¿cierto?, como el yo soy, que después Yeshua mismo declaró con sus labios. Yo y el Padre uno somos. Amén. Ahora, dice Apocalipsis 22, 2 y 13, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Amén. Bien, avanzamos. Acá tengo un pequeño cuadro resumen, ¿ya? Donde vamos a ver aquí cómo vamos, la relación de Génesis 1:1, ¿amén? Génesis 1:1, ya en hebreo, su traducción
y todo lo que implica esta conexión, ¿cierto? De cómo todo el fin o el propósito eterno del Padre está aquí codificado. Entonces vamos acá a ver, vamos a hacerlo de derecha a izquierda, ¿ya? Vamos a hacerlo de derecha a izquierda porque el hebreo se escribe de la derecha hacia la izquierda, un poquito al revés, pero ahí nos vamos a ir ubicando. Entonces vamos a comenzar aquí, donde tenemos la primera palabra, ¿cierto? Aquí están las 7 palabras, precisamente Génesis 1.1 son 7 palabras, ya en hebreo no hay números de versículos, sino que siempre al terminar un versículo o una frase, va a tener estos 2 puntos al final. Esos 2 puntos son los que separan un versículo de otro versículo. Entonces vamos a tener aquí Bereshit, Bara, Elohim, Aleph Tav, Hashamayim, Be, Aleph Tav, Ha Eretz. Ahí están las 7 palabras, ¿cierto? Bereshit es en principio, Bara es creó, Elohim lo hemos traducido como Dios, pero en realidad la palabra correcta es Elohim, ya para poder entender mucho más la dimensión. Ahora, Elohim es una palabra plural, fíjese, pero Dios es una palabra singular para nosotros en nuestro idioma, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde también hay grandes diferencias eh, respecto de lo que es la traducción, ¿ya? Ahora, Elohim no es un nombre, eso es muy importante entender, no es un nombre, pero sí es, a ver, ¿cómo puedo hacer acá? Es un título Elohim, es un título que él recibe, amén. Por lo tanto, vamos a ver que no necesariamente tenemos que traducirlo, amén. Ahora, ahí sí, vuelve la pantalla. Bien. La segunda palabra es bara, que significa creó. La cuarta palabra es Aleph Tav, y esta es una palabra, ¿cierto?, que no tenía traducción, que hoy día ya la entendemos, que es el alfa y el omega, que está en la cuarta palabra. En la quinta está los cielos, Hashamaim. Es una palabra también, Shamaim, es una palabra compuesta, ya viene de 2 palabras, una que significa fuego y Maim, que significa agua. Entonces ahí hay también algo interesante. Ya en los cielos están principalmente conformados por agua y también fuego, ¿ya? Entonces es interesante porque precisamente hay 2 bautismos, ¿ya? En la tierra tendrá 2 bautismos, un bautismo en agua y un bautismo en fuego. También nosotros somos bautizados en agua y bautizados en fuego. Entonces hay 2 elementos muy interesantes ahí también en la palabra Shammai. Luego tenemos una conexión aquí, la letra Baf, que es traducida como y también Aleph Tav, que está allí, nuevamente aparece en la 6ª palabra. Y la 7ª palabra, Ha-Eretz, que es la tierra en su extensión, la tierra en su plenitud. Amén. Entonces, vamos a también relacionar estas 7 palabras. Vamos a ir desarrollándolo con los 7 milenios. Ya el primer milenio, ¿cierto? Desde el 0 al 1000, luego el segundo milenio del 1001 al 2000 y así hasta llegar al 7000. Ahí podemos tener los 7000 años que están relacionados con estos 7 palabras y también con los 7 días de la creación. Ya como lo decía el apóstol Pedro, un día para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y eso lo hablaba en relación a la venida del Señor. Es muy importante. Y vamos a ver entonces que hay una conexión en los días de la creación con estas 7 palabras, con los 7 días de la creación y también con los 7 milenios. Va a haber una conexión también con el cumplimiento de Cristo, con el cumplimiento del Mesías en cada una de estas palabras, cada uno de estos días y cada uno de estos milenios, ¿ya? Así que tenemos que ir conectando y relacionando todo. Entonces, el primer día vamos a ver que él hizo la luz, separó la luz de la tiniebla, porque todo comenzó con tiniebla, todo comienza en tiniebla, y por lo tanto él trae la luz, llama a la luz día y a la tiniebla le llama noche. También él señala que vio que era bueno, y ese fue la tarde y la mañana del día 1. El segundo día hizo una expansión, una separación de las aguas, ¿ya? Porque dice que la tierra estaba
completamente agua, los cielos son agua, el mar es agua y todo cubría la faz, ¿cierto? El Espíritu dice que se movía sobre la faz de las aguas y por lo tanto hace una expansión, una separación y a esa separación él le llama cielos, donde deja agua arriba, y es muy interesante esto, hay agua sobre el cielo y hay agua aquí en la tierra. Y esa fue la tarde y la mañana del día segundo. En el tercer día, él lo que hace es separar las aguas de abajo, las acumula para que quede tierra seca y el resto de las aguas le llama mares. Y aquí hace una obra doble. Si se da cuenta, en el segundo día comienza una creación, pero no declara que estaba bueno, porque esto lo completa en el tercer día. Y en el tercer día ve que era bueno esa separación de la tierra y el mar. Luego también ordena que se produzca vegetación, hierba verde, árboles que den fruto, etc. Y también ve que era bueno. Entonces acá este tercer día completa el trabajo que había quedado, ¿cierto? Que estaba conectado con el día anterior. Y esa fue la tarde y la mañana, el día tercero. Ojo que dice tarde y mañana. El día hebreo, el día bíblico, comienza en el atardecer, en el momento que se pone el sol, comienza un nuevo día. Eso aproximadamente en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Yeshua, era como a las 6 de la tarde. Ahí terminaba el día y comenzaba el siguiente día. Ahora, ¿por qué es en la tarde y no comienza en la mañana? Es porque la creación parte en tiniebla, parte en oscuridad. Y por lo tanto, ¿cierto? Primero es la tarde y después la mañana. O sea, en el fondo, el día parte con la noche, ¿ya? Con la tiniebla. Pero luego viene el sol, ¿ya? Y comienza la parte del día o la parte mañana del día. Es importante entender, ¿cierto?, que es día y noche, pero también nosotros entendemos que el día comprende noche y mañana, o tarde y mañana. Amén. Ahora, es muy interesante porque la luz, en el primer día, cuando crea la luz, separando la tiniebla, le da el nombre de día y noche. Entonces, día y noche no tiene que ver con sol y luna. Eso es interesante porque los 3 primeros días no había sol y luna, pero sí había día y noche. Entonces, qué interesante es entender de que el día está relacionado con la luz. Por eso dice, nosotros somos del día, dice la palabra, somos de la luz. No somos de la tiniebla, no somos de la noche. Amén. Entonces, es interesante también cómo hoy día hay de alguna manera una lucha, un dominio entre la tiniebla, los que son de la noche, de la oscuridad, y los que son de la luz, los que son del día. Ahora, si seguimos avanzando el cuarto día, que es la cuarta palabra, Aleph Tav, el cuarto milenio también, se desarrollan, él crea las lumbreras, ¿ya? Las lumbreras en la expansión, ¿ya? O en los cielos, para separar el día de la noche y para ponerlas como señales y como tiempos. Es interesante eso, tiempos establecidos. La palabra Muadim la hemos aprendido, ya que está conectado con los kairos de Dios. Entonces, las lumbreras, sol, luna y estrellas son señales para marcar tiempos. No solamente el día, los meses, los años, sino tiempos, citas, tiempos especiales, que principalmente hemos aprendido, son los 7 tiempos establecidos, las 7 fiestas comúnmente conocidos, ¿ya? O los 7 kairos que se van desarrollando durante un año. También la lumbrera mayor, ¿cierto? El sol, la lumbrera menor, la luna y las estrellas, todas ellas puestas en la expansión. Y vio Elohim que era bueno. Y ese fue la tarde y la mañana del día cuarto. Amén. El día quinto lo que hace es producir a través de las aguas. Las aguas en el fondo es el lugar, es la materia prima donde se produce la vida acuática, la vida de los peces, de las aves, de algunos anfibios, de todos aquellos animales y monstruos marinos. Entonces él le dice a las aguas como una fuente de producción, ya que produzca abundantemente, eso es bullan, produzcan abundantemente seres, especies. Y acá hay algo interesante, dice, y los bendijo. Acá hay una bendición. Bendijo
a todos estos seres creados, a estos peces, a estas aves, los bendijo y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad los mares. Hay algo interesante que después nos va a conectar con lo que vamos a ir aprendiendo. Y vio Elohim que era bueno. Y esa fue la tarde y la mañana del día quinto. En el sexto día, relacionado también con la sexta palabra, sexto milenio, dice: hagamos a Adán. Y esto es muy interesante porque nosotros hemos leído ciertas las traducciones: hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Pero la palabra hebrea es Adam, ¿ya? Y es allí donde Adam es el nombre, ¿ya?, de su creación. Adam está formado por una palabra, por dos palabras hebreas, ¿ya? Tiene, a ver, una que es dam, que significa sangre, y también Adán viene de la raíz Adamá, que significa tierra, ¿ya? Pero importante que esa tierra es la tierra que uno toma con la mano, la tierra, el polvo, ¿cierto? No la tierra de la plenitud de la tierra, ¿ya? Esa tierra es Eretz, Eretz es la tierra en plenitud, ¿ya? Pero Adamá es la tierra que uno puede tomar, donde se planta, donde se cultiva. Entonces tiene dos orígenes. Adam significa tierra y sangre, ¿ya? Y también comienza con una Aleph, que es la primera letra, y por lo tanto habla del primer Adán, el primer hombre, la primera tierra, la primera sangre. Amén. Es muy interesante eso, porque Yeshua, él declaraba: yo soy Ben Adam. Eso es lo que decía él, lo que hemos nosotros entendido como el hijo del hombre. Ben, hijo; Adam, hombre. Entonces decía: yo soy el hijo del hombre, yo soy Ben Adam. Eso es lo que en el fondo él decía. Y hablando de que él es la nueva creación, entendiendo de que por Adán entró el pecado, pero por el segundo Adán entra la vida eterna. Entonces ahí hay una conexión también, entendiendo, porque Yeshua de alguna forma se hizo hombre, ya el hombre viene del polvo de la tierra, tiene que ver con tierra, con Adamá, pero también tiene que ver la sangre, porque fíjese que la sangre derramada de Yeshua es aquella que nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, fíjese cómo estos elementos que tienen que ver con Adán también tienen que ver con Yeshua, el segundo Adán, por el cual entra la vida. Acá hay una bendición también en este sexto día, donde bendice al hombre. Ya no solamente le dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sino que también le dice: sojuzgadla. Sojuzgadla es gobernar, es someter la tierra. O sea, lo puso por sobre toda su creación, sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo creado, puso al hombre. Amén. Ya sabemos después lo que pasó, la caída del hombre, donde el hombre pierde su autoridad y Hasatán, que es el adversario, es el que toma el control de la tierra. Amén. Toma el control de los reinos de la tierra y comienza todo su imperio de tiniebla a gobernar sobre el hombre. Y es por eso que Yeshua tiene que venir a tomar nuevamente la autoridad que le pertenece sobre la tierra, sobre su creación. Y el séptimo día es donde vemos el reposo, que reposó el Elohim en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y también acá hay una bendición: y bendijo Elohim al séptimo día y lo santificó. Dice: porque en él, en el Shabbat o reposo, Elohim reposó, descansó de toda su obra creada. Entonces aquí destaqué, ¿cierto?, esas bendiciones, ¿ya? Acá hay una bendición a los peces. Los animales no reciben esta bendición. El hombre recibe esta bendición especial también. Y luego el día séptimo recibe una bendición, ¿ya?, y una santificación, entendiendo santo como apartado. O sea, ese día él lo apartó de entre todos los demás días, donde él hizo todo. Apartó ese día y lo santificó como algo especial para reposar. Dios no necesita reposar, él no necesita descanso, pero él lo hizo para nosotros. Él hizo ese día para el hombre. Amén. Ahora, avanzando, vamos a ir viendo el primer día. Vamos a ir entonces al primer día de la creación, que es la luz. Dice así, Génesis 1 del 3 al 5. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien.
Y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla y llamó Elohim a la luz día y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día uno. Entonces, vamos a ir relacionando el primer día de la creación con la primera palabra y con el primer milenio, del 0 al 1000. El primer milenio entonces es donde se revela la luz. Vamos a leer entonces que el apóstol Juan escribe, ¿cierto?, que la luz se hizo visible y vino la luz de los hombres. Amén. Y sabemos que esa luz es Yeshua. Él es revelado, el Aleph Tav, revelado. Por lo tanto, esto habla, hermanos, de que nosotros estábamos en tiniebla, estábamos en oscuridad. La oscuridad es desconocimiento, es ignorancia, la oscuridad es error. Es importante entender que en el hebreo tiniebla tiene que ver no solamente con oscuridad, tiene que ver con desorden, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con muerte, tiene que ver con caos. Eso es lo que existía en la tierra. Es así como nosotros hemos llegado al Señor. Hemos llegado en desorden, en caos, en desconocimiento, en oscuridad, en cadenas, en amargura, en tristeza, en aflicción. Todo aquello es lo que significa tiniebla. Por lo tanto, nosotros venimos de la tiniebla a la luz admirable. Amén. Esa luz es Yeshua. Eso tiene que ver con el primer milenio y con la revelación de Yeshua a través de la luz. Amén. Es la luz que está desde el principio. Es la luz que hace posible todas las cosas. Ya Él está desde antes de la creación y fue introducida en nuestra creación. Es el que hizo todas las cosas y el que viene a separarnos también a nosotros, a separarnos de la tiniebla. A medida que conocemos su palabra, la palabra es lumbrera, es luz a nuestra vida y eso trae una separación, hermanos. Nosotros hoy día tenemos que estar en santidad, en separación de la tiniebla, en separación de lo que es del mundo, en la separación de lo que es error, engaño y mentiras. Tenemos que buscar la verdad. Amén. Entonces, vamos a ver aquí como en el versículo 4, Génesis 1:4, vamos a encontrar allí Aleph Tav. Y dice, y vio Dios, Elohim, Aleph Tav, la luz, que era buena. Hermanos, aquí hay muchas cosas que uno puede entender. Si uno lee acá, dice Aleph Tav, es la luz. Amén. Aquí se está, de alguna forma, se está entregando mucha revelación en el escrito. Esto no fue traducido, pero aquí está el Aleph Tav, Yeshua. Aquí está como la luz. Amén. Eso lo vemos en ese pasaje. Ahora, ¿quién es la luz del primer día? Dice en Malaquías 4:2, más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo, como becerros de la manada. Eso es para los que esperamos al Señor. Amén. Él va a venir como el sol de justicia. También es la gloria de Dios que resplandece. Ezequiel 43:2. Y he aquí la gloria del Elohim de Israel, que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Amén. Aquí vemos pasajes proféticos, hermanos, de la segunda venida de Elohim de Israel, del Aleph Tav, del Alfa y el Omega. Y vemos aquí cómo resplandece a causa de su gloria. La gloria, hermanos, es lo que hace visible la luz. Gloria tiene que ver con luz, ¿cierto? Dice, y la gloria de Dios llenó la casa, o sea, la luz resplandeció. Moisés cuando baja del monte, baja con la gloria de Dios, con la luz en su rostro. Entonces, gloria, ¿cierto? Es luz. Y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vimos su luz, amén, que nos trae conocimiento, nos trae revelación, nos saca, hermanos, de las tinieblas. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo? La luz del primer día. Yeshua mismo lo declaró. En Juan 1, del 9 al 10 dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció, porque muchos amaron más las tinieblas
que la luz, porque la luz, hermano, nos provoca cambios, nos provoca arrepentimiento, la luz nos trae humildad, la luz trae también que tengamos que renunciar, que tengamos que despojarnos, pero muchos se aferraron a la religión, se aferraron a lo que creían, se aferraron y fueron cegados en el error. Amén. Por eso él mismo decía, vosotros sois de las tinieblas, vosotros sois, no sois de vuestro padre Abraham, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo y las obras de las tinieblas hacen. Entonces, él vino a declarar que era la luz del mundo. Juan 8:12, de nuevo, pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces acá vemos, hermanos, cómo Él es la luz revelada al hombre, cómo la luz resplandeció también en el primer milenio, donde la luz estaba allí en el huerto, hablaba con el hombre, él mismo estaba allí, el hombre conoció la presencia de Dios, conoció, ¿cierto?, la pureza. Adán tenía luz, tenía gloria, esa gloria que perdió, esa luz que perdió al caer en pecado, le hizo verse desnudo, le hizo verse que estaba sin ropas, porque la gloria es luz que cubre. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos de gloria, cuerpos de luz. Nuestras vestimentas van a ser luz resplandeciente, esas vestiduras blancas, hermanos. Es lo que vamos a volver a tener. Ese cuerpo de gloria, ese cuerpo de luz que Él nos va a entregar, es un cuerpo nuevo, ya que este cuerpo es un cuerpo que va a volver a su naturaleza, pero el espíritu, que es luz, que es gloria, ese es el cuerpo que va a tener, ese es el espíritu que va a tener un nuevo cuerpo. Amén. Ahora, si avanzamos, el segundo día, letra vará, que habla de la expansión, la separación de la expansión, la formación de los cielos, ¿ya? Separando las aguas de arriba, dice, y las aguas de abajo. Génesis 1, del 6 al 8. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que esté separando las aguas de las aguas. Es muy importante entender. E hizo Elohim la expansión. La expansión es una separación, es un lugar que desplazó, ¿ya? También se puede entender como un arco, se puede entender también como una cúpula, como una bóveda, ¿amén? Que protege, que genera una atmósfera, ¿ya? Compatible para la vida, dejando aguas arriba de las aguas que estaban debajo de la expansión. Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos. Y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Entonces acá vemos también el segundo día tiene que ver con aguas, tiene que ver con aguas. ¿Qué es lo que sucedió en el segundo milenio? En el segundo milenio hubo un bautismo de las aguas, ¿o no? La tierra fue bautizada, la tierra fue renovada, la tierra fue destruida, ya fue limpiada con agua, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante con Noé. Noé, el diluvio, hermano, fue aproximadamente en el 1600 y fracción. Si usted empieza a sumar ahí las genealogías, le va a dar 1600 y tanto, ya que es en el segundo milenio donde viene, ¿cierto? Las aguas se rompen, las fuentes. Eso lo vamos a ver aquí en estos versículos. Dice, antes de ir, acá en Génesis 1:7, aquí también encontramos a Aleph Tav, dice, e hizo Dios Elohim Aleph Tav el firmamento y separó entre las aguas de debajo del firmamento y entre las aguas de sobre el firmamento, y fue así. Entonces acá vemos, hermano, mire, como una cosa, Dios dice, Elohim dice, pero luego cuando llega el momento de crear, de hacer, aparece Aleph Tav. Por eso entendemos que el Padre, ¿cierto?, tiene su voluntad es decir, es crear, es hacer a través de su palabra, pero luego ¿quién hace? ¿Quién la ejecuta? Su palabra, su logos. Él es Yeshua, por eso Él es el creador o el que me dio, el que por medio de Él fueron hechas las cosas. Amén. Entonces por eso te va a encontrar allí Aleph Tav, ¿cierto? Después de Elohim, o ahí traducido como Dios, ¿cierto? Creando el firmamento, o sea, la expansión, la bóveda, ¿ya?
de las aguas de arriba, de las aguas de abajo. No sé si es como el autor intelectual y el autor material. Amén. Entonces vemos ahí, Dios dice y Aleph Tat hace. Entonces por eso también que él dice que fue obediente. Fue un varón experimentado, un valor probado en obediencia. ¿Te fijas? Porque él cumplió al pie de la letra toda la Torah, toda la instrucción de su padre. Amén. Ahora, vemos también el bautismo en agua. Vemos allí en Génesis 7, del 11 al 12, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17º del mes, ese mismo día fueron rotas, dice, todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en Génesis 8:2, y fueron cerradas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos, y fue detenida la lluvia desde los cielos. Entonces, hermano, cuando se desatan las aguas, se abren las fuentes que estaban en el abismo, las aguas que estaban debajo de la expansión, pero también se abrieron las fuentes de los cielos. O sea, cayó no solamente agua de arriba, como nosotros lo conocemos de una lluvia, sino que también se rompieron las fuentes de abajo. Entonces fue agua en abundancia, es por eso que la tierra no como era al principio, cubierta de agua. ¿Ya? Dice la palabra que cubrió hasta aproximadamente 15 codos por sobre el monte más alto. Y el monte más alto es el Everest, con más de 8.000 metros de altura. O sea, el agua cubrió hasta 15 metros, perdón, hasta 7 metros por sobre la cúspide del monte Everest. Amén. Les encargo ahí un micrófono que se abrió. Entonces vemos cómo las aguas se abrieron, las fuentes se abrieron, las que están arriba y las que están abajo. Ese es de alguna forma podemos hablar de un bautismo, ¿ya? De un bautismo en agua, de una purificación en agua. También por eso nosotros somos bautizados en agua, ¿ya? Hablando de una vida antigua, una vida vieja, pasando a una vida nueva. Amén. Sí, hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor. Ya. Entonces, vemos ahí, ¿quién es el agua? Vamos a ver entonces en Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Mire cómo habla el agua viva también nos llena a nosotros para que seamos fuentes de agua. Dice también Apocalipsis 22:17. Dice, y el espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el sediento venga. Y el que quiere tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. Entonces, mire, Él es la luz, Él es el agua. Amén. Y vemos también cómo el segundo milenio se desatan las aguas sobre la tierra, relacionado con el segundo día de la separación de las aguas. Sigamos. Tercer día. Dice el día tercero es la semilla que da fruto. Dice ahí en Génesis 1 del 9 al 13. Entonces dijo Elohim, sean reunidas las aguas de debajo de los cielos en un solo cúmulo y sea visto lo seco. Y fue así. Las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra y a la reunión de las aguas ha llamado mares. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar, semilla, simiente, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Entonces, el día tercero está relacionado, hermanos, con la semilla, con lo que produjo la tierra, toda hierba verde y todo árbol que diera fruto. Semilla en hebreo tiene que ver con simiente, ¿ya?
simiente, semilla, semen, está relacionado con aquello que va a producir, que va a fructificar, que va a permitir la multiplicación, que va a permitir entonces la reproducción. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en el tercer milenio? En el tercer milenio, hermanos, es donde Dios llama a Abraham y le da una promesa y le dice, en tu simiente, de tu semilla, haré una nación grande y bendeciré a todas las familias de la tierra. Amén. Eso ocurre en el tercer milenio. La promesa a Abraham. La promesa a Abraham. ¿Cierto? Después Isaac y Jacob y posteriormente Israel. Vamos a ver entonces qué es lo que dice la palabra. Vamos a ver allí. ¿Quién es la simiente ya del tercer día? Entonces hay una promesa de simiente. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces vemos acá esta palabra profética que tiene que ver con simiente, tiene que ver con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, aquellos que iban a estar en disputa, aquellos que también tenían un cumplimiento en la mujer, ¿ya? Donde vendría Yeshua, donde vendría la simiente que va a pisotear la cabeza, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Amén. Porque él ya está derrotado, hermanos. Cuando él murió, cuando Yeshua murió en la cruz y resucitó, él ya obtuvo la victoria. Ahora nosotros tenemos que ser liberados, amén, de la potestad de las tinieblas, de la potestad del enemigo y a través de todos sus engaños, hermanos. El enemigo a lo mejor a usted no se le va a parecer atacarlo de frente, pero sí va a querer que usted caiga. Por eso su ataque, su mordida es en el calcañar, es allí en el tobillo, para que usted tropiece y caiga a través del error, de la mentira, del engaño, hermanos. Tenemos que sacar muchas mentiras, hermanos, que él ha levantado, donde la iglesia hoy día está en oscuridad. No ha venido completamente a la luz. Parcialmente la luz se ha revelado, pero el enemigo sutilmente quiere que tropieces, que caigas. Y es por eso que tenemos que hoy día tener luz a través de la palabra y poder fortalecernos y estar firmes sobre la roca. Entonces en Génesis 22:18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, la semilla, la simiente para el Padre es muy importante, porque hay una descendencia, hay una herencia, hermanos. Todos hemos sido injertados al pueblo de Dios, hemos sido injertados a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, ¿cierto? A través de nuestra fe. Hemos sido conectados con el Padre de la fe, con Abraham. Somos conectados como descendencia de él, de la promesa que Abraham recibió, siendo parte de la familia bendecida, la familia bendita, ¿cierto? Que va a estar en la tierra. ¿Qué también dice la palabra sobre la simiente del tercer día? Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Ya? El Mesías, el ungido. Eso es lo que significa Cristo o Mesías, el ungido. Amén. Mira, hermanos, cómo nos conectamos no a simiente, sino a una simiente, a la simiente de Abraham, el cual recibe la promesa, y esta promesa la podemos alcanzar todos aquellos que creemos en Cristo, que creemos en el Mesías, que creemos en su palabra, que le seguimos en obediencia, que guardamos sus mandamientos, nos conectamos, hermanos, a esa simiente, a esa herencia, a esa promesa, a ese pueblo, a ese Israel. Amén. La simiente de Dios. Primera de Juan 3:9. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Amén. Entonces, fíjese cómo esa simiente en nosotros, hermanos, nos libra, nos va limpiando del pecado, nos va despojando de esa esclavitud al pecado, nos va santificando, nos va transformando en su santidad, en su justicia, en su rectitud,
Por eso es importante, hermanos, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es venir a la luz, es venir al conocimiento, es venir al Espíritu para que el Espíritu nos guíe en la palabra, en su verdad. Avanzamos. Día cuarto. El día cuarto son creadas las lumbreras. Qué interesante es porque en la palabra, la cuarta palabra de Génesis 1.1 es Aleph Tav, que no tenía traducción. Y está relacionada con el cuarto día de la creación y está relacionado con el cuarto milenio. Vamos a leer allí, dice Génesis 1:14 al 19. Y dijo Elohim, haya maldiciones. Y ojo, esa palabra maldiciones fue traducida allí para que podamos nosotros poder escudriñar un poco, ya que la palabra lumbreras, ¿ya? Es similar a la palabra maldiciones, ¿ya? Hay una pequeña diferencia y en los últimos escritos de Qumran se encontró esa palabra que significa maldiciones y que de hecho hay otra, esa misma palabra en la que se utiliza en otro texto del Antiguo Pacto, que es traducida como maldiciones y no como lumbreras. Es interesante ahí, yo creo que hay que buscar información al respecto, ya no lo vamos a ver ahora, pero entienda, haya maldiciones, estamos hablando de las lumbreras, ¿ya? En la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y fue así. Y Elohim, Aleph Tav, constriñó dos grandes maldiciones o lumbreras. En la lumbrera mayor, Aleph Tav, para el dominio del día, y en la lumbrera menor, para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra y para dominar durante el día y la noche, para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Amén. Entonces, entender, el sol determina el día. El día separa el día de la noche. Es una señal para poder nosotros no perder la cuenta de los días. También nos sirve para que a través de ese ciclo del sol podamos conocer el año. Amén. Las estrellas también nos van contando los 12 meses. Y también vemos la luna, la que nos va dando la cuenta del mes. La luna nos da la cuenta del mes, el sol nos da la cuenta del día, y el complemento entre el sol y la luna es el que forma el calendario bíblico, un calendario lunisolar, ¿ya? Que es importante entender, el calendario actual es un calendario solar, solamente solar, no cuenta la luna. Pero el calendario bíblico hebreo, la luna tiene una importancia para determinar los días de los meses, porque dice la palabra que fueron establecidos no solamente como señales, no solamente como lumbreras, sino para que podamos entender los tiempos establecidos, los moadim, las citas del Padre, los tiempos proféticos, los tiempos que tenemos que entender, que tenemos que estar, que tenemos que guardar, que tenemos que tener entendimiento para que no nos perdamos el diseño del Padre y estar también en luz, estar en luz en conocimiento de esto. Esto pasa el cuarto día. Está conectado con el cuarto milenio, hermanos, porque en el cuarto milenio es donde Yeshua nace, es donde Yeshua viene a la tierra, es donde Él aparece, donde esa luz invisible se hace visible a través del sol que resplandece. El sol no puede resplandecer si no tiene luz, amén. La luna no puede brillar si no tiene luz, ¿ya? Es por lo tanto que la luz se hace visible a través de algo. Y eso es el sol, la luna. Sin la luz, el sol no se ve. Sin la luz, la luna no se ve. Sin la luz, las estrellas no se ven. Amén. Y por lo tanto, los astros se ven a través de la luz. Por eso la luz que era invisible se hace visible el cuarto milenio a través de Yeshua. ¿Qué dice la palabra? Vamos allí a Génesis 1:16. Vamos a ver entonces el texto original, el texto hebreo. Dice: e hizo Dios, Elohim, Aleph Tav, dos de las luces, las grandes. Aleph Tav, la luz, la grande para dominio del día,
Y Aleph Tav, la luz, la pequeña para dominio de la noche. Y Aleph Tav, las estrellas. Entonces, hermanos, ve cómo el que crea el sol, la luna y las estrellas es Elohim Aleph Tav. Ahí está, Yeshua como el creador, el que ejecuta, el que realiza toda la creación. Amén. Ahora, ¿quién es la lumbrera del cuarto día? ¿Ya? Dice la palabra que Él es el sol de justicia. Ahí en Malaquías 4:2, más para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis como becerros salidos del establo. Él es el sol que brilla, dice Apocalipsis 1:16. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Allí vemos la relación del sol, de su esplendor, de su gloria, de su manifestación, ¿cierto?, con Yeshua. Él es el sol de justicia, Él es el que resplandece. Amén. Él también, hermanos, será el sol en el milenio, el sol en los cielos nueva y tierra nueva. Isaías 60:19 dice la profecía, el sol no te servirá más como luz del día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será Yud-Hei Bab-Hei, tu luz perpetua. El Elohim tuyo será tu esplendor. Amén. Y esto lo complementamos con Apocalipsis 21:23-24. Dice, y la ciudad no tiene necesidad del sol, ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios, la gloria, luz, resplandor, la iluminó. Y el corderito es su lumbrera, el cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra le llevarán su gloria. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, cuando se establezca la nueva Jerusalén, no va a haber sol, no va a haber luna, no van a haber estrellas. ¿Por qué? Porque Él va a ser la luz. Dice la palabra que la lumbrera y la luz estarán juntas. El Padre y el Hijo nuevamente como un solo Elohim, como un solo Señor, como la luz que va a iluminar la tierra y que va a iluminar a las naciones. Amén. Vamos al quinto día. El quinto día dice Génesis 1:20 y 23. Entonces dijo Elohim, bullan las aguas, reptiles vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, debajo de la expansión de los cielos. Y fue así. Así creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser vivo que repta, que produjeron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y Elohim los bendijo diciendo, sea fructificado y multiplicado, y henchido en las aguas de los mares, y multiplíquese el ave sobre la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Amén. Acá vemos entonces en el quinto día todo lo que sale de las aguas, todo lo que se produce, las aves, los peces, los reptiles, los grandes monstruos marinos. Amén. Son creados allí a partir de las aguas. Y esto está relacionado con la quinta palabra, Ha-Shamaim, que tiene que ver, Shamaim tiene que ver con aguas, hermanos, ¿cierto? Los cielos tienen que ver con aguas. Amén. Finalmente hay agua en todo, sin agua las aguas están separadas, ¿cierto? Más condensación, menos condensación, pero todo al final tiene agua. Nuestro propio cuerpo también está formado por un gran porcentaje de agua. Amén. Entonces, el quinto milenio también está relacionado con este quinto día y con esta quinta palabra, ¿ya? Y tiene que ver con la multiplicación de los peces. Tiene que ver con la bendición, hermanos. Mire, fíjese acá que acá aparece una bendición. ¿Por qué aparece una bendición a los peces y no aparece una bendición a los animales terrestres? Es porque acá hay algo profético, hay una conexión, ya que nos está hablando de la multiplicación de los peces. Y tenemos que entender que bíblicamente los peces, ¿ya?, es su pueblo. Son los peces que fueron multiplicados. Amén. Vamos a entender aquí en los pasajes que los peces entonces tienen que ver con los creyentes, tienen que ver con esa pesca, tienen que ver con esa multiplicación, con esos muchos peces. Ya tiene que ver con Israel, tiene que ver con las dos casas. Por eso también me acuerdo cuando Yeshua le trae los 5 panes y 2 peces. Los 2 peces hablan de la casa de Judá, la casa de Israel. También habla de que la casa de Israel se multiplicó, se esparció como peces, dice la palabra.
por los cuatro extremos de la tierra. Y son esos peces los que el Señor hoy día está reuniendo. Entonces hay un significado, hay una simbología también en el día quinto con el quinto milenio. Fíjese, Hashamaim. Hashamaim tiene que ver con cielos. ¿Qué es lo que vino a anunciar el Señor? El reino de los cielos. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que está pasando, ¿cierto?, en este quinto milenio. Ahora, vamos a encontrar ahí en Génesis 1:21, dice, y creó Dios Elohim Aleph Tab, las bestias marinas, las grandes, y Aleph Tab, todo aliento de lo viviente que se mueve, ya que rebosan, que se multiplican en las aguas por su clase. Y Aleph Tab nuevamente, toda ave alada por especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces vemos nuevamente allí Aleph Tav relacionado con las bestias marinas, relacionado con todo lo que se mueve, con los anfibios, relacionado con las aves en la creación misma, ¿ve? Por medio de él todas las cosas fueron hechas. Y también en el 1:22 dice, y bendijo a ellos Elohim, para decir, fructificad y multiplicad y llenad Aleph Tav, las aguas en mares y el ave multiplíquese en tierra. Aparece nuevamente aquí Aleph Tab, ¿ya? Dando la bendición de la multiplicación de las aguas, de los peces, de todo lo que había en el mar. Recuerde que el mundo, el mar representa el mundo y los peces son las almas, ya que tienen que ser rescatadas. Amén. Hay peces buenos y peces malos. Pero dice la palabra aquí, vamos a leer, multitud de peces. En Jeremías 16, del 14 al 16. Pero he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive Yud-Hei Bab-Hei, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yud-Hei Bab-Hei, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había esparcido, donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí, enviaré a muchos pescadores que los pesquen, dice Yahweh. Y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados y por las hendiduras de las peñas. Entonces mire cómo está relacionando aquí esta palabra profética. Y está diciendo que él los sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte, de Egipto, y de todas las tierras a donde los había esparcido, donde los había arrojado. La profecía de los huesos secos. Los huesos secos son la casa de Israel, dice la profecía, que están secos, están esparcidos, y de los cuatro extremos de la tierra sopla el viento y vienen a la vida. Entonces dice, los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré a muchos pescadores. Amén, pescadores. ¿Qué le dijo a Pedro? Vamos a leerlo allí. Los haré pescadores de hombres. Dice Mateo 13, 47 al 49. También el reino de los cielos es semejante a una jávega, ya es una red, ya, que fue echada al mar y recogió de toda clase, la cual una vez llenada la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en canastos y echan fuera a los malos. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos. Acá hay una analogía, una parábola que relaciona los peces, la pesca, ¿ya? Con recoger toda clase de peces, peces buenos y malos que después van a ser clasificados, ¿cierto? Y le dice en Lucas 5:10 Yeshua, dice, e igualmente a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora estarás pescando hombres. Amén. Porque ahí vamos a entender que en el lenguaje del reino, ¿cierto? Estamos en el tiempo de la pesca, de los peces, ya de aquellos que son su pueblo, de los escogidos, de los llamados. Y Él nos llamó a pescar hombres, a traer a su pueblo, a predicar la palabra para que vuelvan al Padre. Amén. Amén. El sexto día, vamos avanzando. El sexto día es la creación del hombre. Génesis 1, 24, 31. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así.
Así hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim, hagamos a un hombre, hagamos a Adán, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y Elohim, Aleph Tab, creó a Adán, al hombre, a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Aquí estamos, hermanos, en el sexto día, día de la creación del hombre. Amén. Milenio también en donde el hombre está siendo transformado. Estamos siendo transformados. En este milenio es donde se ha venido la revelación, se ha venido el volver a las raíces hebreas, es volver al contexto de las escrituras, es volver a la verdad, volver al Padre. Hemos conocido a Yeshua, pero dice la palabra de Apocalipsis que los santos son aquellos que guardan la fe de Yeshua, de Jesús, y también guardan los mandamientos de Dios. Y es por eso que hoy día estamos volviendo. Yeshua nos está trayendo de regreso al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Estamos volviendo al Padre, estamos volviendo a hacer la voluntad del Padre. Amén. Y la voluntad del Padre es que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, así como Abraham, dice la palabra, que él guardó también los mandamientos. Así también nosotros hoy día, como descendientes de Abraham, también guardamos los mandamientos de Dios. La humanidad, hermanos, en este sexto milenio es donde más se ha multiplicado, donde hay un gran problema allí con el sobrepoblamiento y todas estas cosas que hoy día se están hablando. Es el tiempo donde el hombre se ha centrado en sí mismo, se ha levantado como Dios, el humanismo y el hombre es centro de todo, ¿cierto? Se ha olvidado de Dios. Hoy día muchas generaciones ya ni siquiera conocen de Dios, no les hablan de Dios, no han visto una Biblia, hermanos. Es tiempo también de que podamos predicar, de que podamos compartir la palabra a los que están a nuestro alrededor. ¿Ya? La humanidad en el sexto milenio ha sido más numerosa que en todos los siglos anteriores. El milenio del humanismo, donde el hombre se ha centrado más en sí mismo que en la adoración a su creador, al Todopoderoso. Adán, entonces, hermanos, significa humanidad. Amén. Es humanidad, tiene que ver con Adán. En Adán está varón y hembra, en Adán está el concepto de humanidad. Fíjese, un concepto de unidad. Hoy día el hombre está separado, la mujer con el feminismo, el hombre con el machismo, pero no es el propósito del Padre, sino que sean uno. Dice, por eso, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el tiempo de restauración también del concepto de hombre y mujer. Fíjese que son dos palabras diferentes en nuestro idioma, pero en el idioma hebreo, hombre es ish y mujer es isha. Entonces fíjese cómo la misma palabra es como decir varón y varona. Se fija más o menos para entenderlo. Y por eso alguna traducción también lo tiene así, para que podamos comprender de que Adán, ¿cierto? Es Ish y Shah, son uno solo. Es la humanidad, debe estar unida, deben estar complementados. Ahora, dice la palabra, continuando con el relato, dice, y Elohim los bendijo. Acá viene la bendición al hombre, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento. Y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Acá vemos la bendición, hermanos. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominadla. Amén. Y sabemos que eso lo perdió el hombre y pasó a manos del adversario, pasó a manos de la serpiente antigua, de Hasatán, del diablo, del enemigo. Pasó él a dominar, incluso desafiando al mismo Yeshua, al mismo Mesías, al mismo Cristo, ya diciéndole que si lo adoraba,
Él le entregaría todos los reinos de la tierra. Hermanos, Él viene a recuperar lo que es suyo. Él viene a rescatar a su pueblo y a establecerse como el Elohim de la tierra, como el Señor y Rey de la tierra, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Entonces, vemos también aquí en este pasaje, no lo voy a profundizar mucho, pero también habla de la alimentación que tenía el ser humano en un comienzo. El hombre podía comer entonces todo lo que era fruto de los árboles y toda hierba que producía semilla. Fíjese, no estaba contemplado aquí el comer carne. El ser humano inicialmente no mataba animales para comer. Comía todo lo que era fruto ya de los árboles y en el huerto de los árboles y de todo lo que producía semilla. ¿Ya? Ese es el original, el original. Después vemos una segunda etapa donde el hombre es sacado del huerto y ahí agrega, ¿cierto?, todo lo que es fruto de la tierra, ya los cultivos, las plantaciones, todo lo que obtuvo ya como hortalizas, otras verduras y vegetales que los agregó, ¿ya? Pero después también de Noé, después de Noé, se da la autorización para comer carnes, para comer animales. Amén. Pero hay que entender de que no era originalmente el deseo de Dios, el propósito de Dios que el hombre matase animales para comer. Amén. Pero hay todo un tema ahí que se podría desarrollar eh, que también es bien interesante. Ahora, aquí vemos en Génesis 1.25, vemos nuevamente, dice, e hizo Elohim, Aleph Tav, ¿cierto? Animal de la tierra para su especie. Y Aleph Tav, el ganado para su especie. Y Aleph Tav, todo reptil del suelo para su especie. Y vio Elohim que era bueno. Nuevamente vemos ahí Aleph Tav, ¿cierto? Ahí en toda la creación. Dice, y creó Dios, Elohim, Aleph Tav, mira, al hombre a su imagen. En imagen de Elohim creó a él, varón y hembra los creó. Vemos nuevamente ahí a Yeshua, Aleph Tav, en la creación de todas las cosas. El hombre en el sexto día, hermanos, ese es el milenio donde el hombre tiene que nacer de nuevo. Dice Juan 3 del 5 al 7. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Hemos nacido del agua y tenemos que nacer también del Espíritu. Hermanos, nacer del Espíritu es ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por el Ruach. Tenemos que ser guiados por Él. Ahora, ¿cómo somos guiados por el Espíritu? A través de la palabra. El Espíritu nos revela, nos enseña la palabra, nos revela la palabra y esa palabra se hace espíritu, se hace vida en nosotros. Amén. Si no hay palabra, hermanos, no podemos decir que andamos en el Espíritu. Amén. Porque aquel que es nacido del Espíritu hace las cosas del Espíritu. Y hermano, el Espíritu, hermano, no es algo místico, no es algo donde uno siente que le habla y que vamos a hacer tal cosa. Eso no es solamente lo que entendemos por el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, es andar conforme a la palabra, conforme a la escritura, conforme a la voluntad del Padre. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Es muy importante entender, por eso estamos estudiando la escritura, para poder andar en el Espíritu. ¿Y para qué? Porque esa palabra va a sacar de nosotros el pecado, va a sacar la maldad, va a sacar el egoísmo, va a sacar la injusticia, va a sacar el pecado y va a traer en nosotros justicia, rectitud, santidad. Amén. Eso es andar en el Espíritu. Amén. Andar conforme a la palabra revelada en mi vida. Amén. Y en séptimo día llegamos al final, ya, que tiene que ver con el día de reposo. Dice Génesis 2, del 1 al 4. Y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó,
porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces, hermanos, vemos el séptimo día, vemos la séptima palabra, vemos el séptimo milenio, un cumplimiento, hermanos, profético. Estamos terminando el sexto milenio, estamos terminando ya los 6000 años y estamos pero muy, muy cerquita, a pocos años de entrar al séptimo milenio. Fíjese que está relacionado con el séptimo día de reposo o el Shabbat. Shabbat significa reposo y por lo tanto habla del milenio en el cual su pueblo va a reposar. Y fíjese en dónde va a reposar. La séptima palabra de Génesis 1.1 es Haaretz, es la tierra. Recuerde, el milenio se establece en la tierra. Es el día de reposo, es el milenio de reposo para su pueblo. ¿Ya por qué va a reposar? Porque Elohim, Aleph Tav, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a establecer su gobierno en la tierra, va a reinar sobre la tierra para su pueblo escogido y para las 70 naciones que van a estar presentes, que van a pasar, ¿cierto?, de lo que es el juicio y van a estar en el milenio o lo que se le llama la tierra prometida. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos, esto. Y aquí también vemos una bendición, ¿ya? Hay una bendición especial para este día. El séptimo día dice que lo apartó, lo santificó y lo bendijo. ¿Ya? Y este día, el séptimo día, es el único que se le puede atribuir nombre. ¿Ya? Se le puede atribuir el nombre que se llama Shabbat. El séptimo día se llama Shabbat o reposo. Amén. Y corresponde al séptimo día, hoy el séptimo día también, y como lo dice la Biblia, en los tiempos de Yeshua, correspondía a sábado. De hecho, sábado, su origen de la palabra es Sabbat, ya que viene de Shabbat. ¿Ya? No así en el inglés, que es Saturday, que significa día de Saturno. Amén. O Sunday, que significa domingo, día del sol. Entonces es interesante, hermanos, cómo durante el proceso de la historia, ya donde también intervino el Imperio Romano y la Iglesia Católica, Apostólica Romana, es donde fueron ellos tomando la autoridad, ya como representantes de Dios en la tierra para cambiar las cosas que el Padre había establecido desde el principio de la creación, cambiando el séptimo día al primer día de la semana o el día domingo, que fue después denominado domingo, ¿ya? O Dominus, ¿cierto? En el latín, ¿ya? Que significa el Señor, eh, pero que tiene una relación con la adoración al sol, con el día del sol. Amén. Vamos a ver entonces algunos pasajes. Aquí aparece nuevamente Aleph Tav, dice, y bendijo Elohim, Aleph Tav, el día séptimo, y lo santificó a él, porque en él descansó de toda su obra. Amén, que él creó. Entonces vemos también a Aleph Tav allí, ¿cierto? Bendiciendo el día séptimo. Dice la palabra en Daniel 7:25, acá hay una advertencia de Daniel, las profecías, dice, hablará palabra, está hablando del antimesías, del anticristo, del falso Mesías, del falso Cristo. Hablará palabras contra Ilayá y quebrantará a los santos de Elohim, de Lionín. Intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hermanos, acá está profetizando entonces de cómo el enemigo se va a levantar contra los santos del Elión, ¿ya? Del Señor, y va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y eso es lo que hoy día estamos viendo, cómo las leyes están cambiando, hermanos. Están cambiando las leyes, ¿ya? Va a intentar cambiar los tiempos, de hecho lo cambió, ¿ya? Por eso es que hemos aprendido que septiembre es el mes séptimo y no el mes 9, porque hay un cambio en el calendario. Por eso muchos no saben en qué tiempo están, han cambiado la ley. Dice que serán entregados por 2 años, 3 años y medio, ¿cierto? Lo que hemos hablado con respecto a la tribulación y gran tribulación. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, ¿ya? Y también vemos a Chabad en el milenio, Isaías 66:23. Y sucederá
De novilunio en novilunio, eso es luna nueva, o Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, y de Shabbat en Shabbat, dice así la versión, ya, o de día de reposo, como lo leíamos en Reina Valera, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice el Eterno. Amén. Y esto, hermano, estará vigente, esto, hermano, nunca ha cambiado. Nosotros ya estamos regresando a entender que es el séptimo día, que es el día de reposo, que es el Shabbat. Amén. No es un día de legalismos como lo convirtieron los fariseos, como lo convirtieron en los tiempos de Yeshua. Y Yeshua se encargaba allí de hacerles notar, de, como se dice, de hacer a propósito manifestaciones de sanidades y milagros ese día. Era un día para hacer misericordia, pero en la mentalidad, ¿cierto?, de los fariseos, quizás con buenas intenciones en algún momento de no profanar el Shabbat, comenzaron a construir leyes, comenzaron a poner normas, comenzaron a restringir aquel día, transformando en un día de legalismo, donde la gente estaba oprimida, donde la gente prácticamente no podía hacer nada. ¿Se recuerdan cuando Yeshua sana al paralítico? Y este paralítico levanta su lecho, y Yeshua le dice, levanta tu lecho y anda. Y él le toma su lecho, y ahí aparecen los fariseos, ¿cómo puedes levantar tu lecho en el día de reposo? Eso no está permitido. Hermano, eso no dice la Escritura. Ellos establecieron leyes de hombres. Y por eso Yeshua siempre les decía, ustedes prefieren guardar sus leyes de hombres antes que las leyes de Dios. Y por lo tanto, Yeshua siempre, en los días de reposo, en un día especial, y fíjese, lo hemos dicho, es un día en que se abren las puertas del tabernáculo celestial, se abren las puertas de la Nueva Jerusalén. Dice que se abren de novilunio en novilunio, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, luna nueva, y cada Shabbat, y de Shabbat en Shabbat, se abren las puertas. Y es por eso que Yeshua sanaba enfermos en Shabbat, sanaba enfermos en el día de reposo, iba a la sinagoga, iba a leer la palabra, era un día donde oraba, era un día donde recorría con sus discípulos lugares predicando el Evangelio, la palabra del Señor, trayendo luz. Era un día que era dedicado, dice la palabra, a hacer buenas obras, a hacer misericordia, a practicar justicia. El Shabbat para los judíos representa un día de restricciones, pero para los creyentes hoy día en Cristo, en el Mesías, en Yeshua, representa un día consagrado, un día de libertad para dedicarlo al Señor. Amén. Antiguamente dedicábamos solamente un tiempo, dedicábamos un culto, dedicábamos una reunión. Ahora qué hermoso es entender que Él nos da este tiempo para que nosotros lo podamos consagrar completamente a Él, a nuestra familia, a nuestra búsqueda, a nuestra oración, al estudio de la palabra, a reunirnos, a congregarnos, a visitar a los enfermos, a hacer oración por los demás. Y es tantas cosas que podemos hacer, hermanos. Mire la libertad que tenemos en el Espíritu, entendiendo de que el Shabbat no es legalismo. El Shabbat es un día para consagrarlo a Él. Él nos dio el Shabbat, dice la palabra aquí en Éxodo 31:13 dice, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbat, mis sábados, es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud-Hei Vab-Hei, quien os santifica, amén, santifica, quien os aparta. El mundo el día sábado organiza un montón de cosas, pero nosotros en Shabbat nos acordamos que Él nos dio 6 días para nosotros. Pero el Shabbat nos dio para que podamos descansar, para que podamos renovarnos, para que podamos refrescarnos en Él. Todos los días son del Señor. Sí, amén. Todos los días son del Señor. Pero fíjese que hay un día en que debemos entender que debemos consagrarlo a Él, debemos estar alineados a su mandamiento, debemos estar alineados a su voluntad, debemos estar alineados a un tiempo profético que Él abre, que Él bendice ese día, para que todos los que estemos y nos pongamos a su sombra estemos bajo su bendición. Yeshua mismo lo declaró en Marcos 2, 27 y 28, y les decía, el Shabbat fue instituido para el hombre, y no el hombre para el Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es también el Señor del Shabbat. Amén. Es el Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del Shabbat? Yeshua es el Señor del Shabbat. Algunos dicen, Yeshua es mi Shabbat, Yeshua es mi reposo. Sí, por supuesto, pero también es el Señor del Shabbat. Amén. Cuando nosotros glorificamos y le damos gracia y consagramos ese día,
estamos dando honra al Creador de los cielos y de la tierra, aquel que no necesitaba descansar, pero que también descansó. Y ese día es un día de encuentro, hermano. Es una cita semana a semana. Amén. Todos los días podemos orar, todos los días podemos buscar la palabra, pero hay un día especial que Él bendijo, que Él apartó para tener encuentro con su pueblo, para tener un encuentro con sus hijos, para moverse allí, para abrir puertas de bendición, puertas de sanidad. Tenemos que entender, hermanos, también cómo Él se mueve en sus tiempos y no nosotros acomodándonos o nosotros cambiando la palabra o nosotros pretendiendo que la cita la hacemos nosotros. Él es el que nos cita, Él es el que nos llama y nos invita a que podamos adorarle y reconocerle a Él. Dice, el Shabbat fue instituido para el hombre. El Shabbat del Señor lo hizo para nosotros, no a nosotros para el Shabbat. ¿Y era por qué? Porque el hombre finalmente había puesto tanta estructura, tanto legalismo, tantas normas, que finalmente el hombre se estaba haciendo esclavo del Shabbat y no al revés. El Shabbat para el hombre. Amén. Tenemos que entender eso y vamos a encontrar una tremenda bendición para nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Y terminamos. Aquí les dejo nuevamente el resumen de todo lo que conversamos hoy día. Hasta acá llegamos. Espero que sea de bendición para nuestras vidas, que traiga luz, que traiga revelación y que sigamos escudriñando su palabra. Amén, porque su palabra es luz, es verdad. Y mientras más luz haya en nuestra vida, mayor también vamos a estar consagrados, santificados para servirle como Él quiere que lo hagamos. Amén. Amén.